Muy buenos días con todos. ¿Sí se me escucha? ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Sí se te escucha, compañera. Sí, sí se escucha, compañera. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Agradezco a todos por estar en esta capacitación sobre riesgo laboral. Mi nombre es Hilaria Ortiz Jennifer. Voy a comenzar yo con la capacitación, ¿no? Siguiendo, tenemos un pequeño video de 3 minutos, el cual voy a proyectarlo. Por favor, presten mucha atención al video. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks to the... There's been an accident! Run, get some help! Sergeant Standard, call the ambulance! Accident? There's no accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about 2 people doing a job like this? Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. James was with our company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Your company never fully trained me to deal with high voltage wires. And the way they were insulated, it was obvious someone wanted to get home in a hurry. What was I thinking? Not wearing all of my safety equipment. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Como sabemos, los riesgos de trabajo a través del tiempo han ido cambiando, los cuales durante mucho tiempo carecía de un valor significativo. Antes un trabajador no tenía los mismos derechos con los que cuenta ahora. Solamente ellos trabajaban para mantener a su familia y si sufrían algún tipo de lesión o algo, era su suerte el que no pasase a una gravedad mayor, ¿no? Pero sabemos que hoy en día ya existen normas de seguridad y salud en el trabajo, los cuales nos ayudan a poder estar más informados sobre los riesgos laborales por los cuales un trabajador está expuesto
Y esto, por lo tanto, nos ayuda a prevenir muchos accidentes, hasta incluso nos ayuda a que no exista un accidente tan grave que puedan perder su vida. Acá podemos observar algunas noticias, ¿no?, que vemos siempre día a día. En este caso tenemos una noticia de Magdalena donde nos dicen, ¿no?, 2 trabajadores resultaron heridos tras accidente en obra de construcción. O vemos otra noticia acá donde nos mencionan que un trabajador fallece al caerle 39 planchas de melamina. Y tenemos acá otro en donde nos mencionan, ¿no?, obrero muere aplastado por toneladas de madera. Aquí en esta noticia nos mencionaban de que por descuido del trabajador, por contestar una llamada durante la hora de trabajo, pasó este accidente. También sabemos que nos menciona que cada 10 minutos muere un trabajador en obra, ¿no? Tenemos acá unas estadísticas que por cada año hay 55,000 lesiones mortales en obras de construcción. Acá vemos las estadísticas a nivel mundial y de Latinoamérica. Accidentes de trabajo según la forma en la que sucede, ¿no? Tenemos algunas de estas que son ocasionados por golpes de objetos sin contar caídas, casi un 18.31% son de estos accidentes, caídas de personas a nivel de suelo, debido a esfuerzos físicos o falsos movimientos, accidentes a causa de caída de objetos, accidentes debido a aprisionamiento, atrapamiento y caídas del personal en desnivel, ¿no? En el Perú se producen más de 20.000 accidentes de trabajo cada año. La industria manufacturera y el rubro de construcción son algunos de los sectores más afectados. Luego tenemos que aquí la prevención de riesgos laborales se puede definir como un conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de una empresa, con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto accidentes y lesiones como enfermedades o patologías derivadas del desempeño de las tareas. Entonces, la forma de llevar a cabo una correcta prevención de riesgos laborales dentro de una empresa se basa en una correcta evaluación de los riesgos que puedan existir, ¿no? De esta forma, conociendo los posibles riesgos laborales existentes, se podrán definir las medidas preventivas dirigidas a disminuir o evitar los posibles riesgos existentes en cada uno de los puestos de trabajo. Y es por lo cual concentramos esta capacitación. Ahora voy a dar pase a mi compañero. Buenos días, ¿se me escucha? Sí se te escucha. Ya, como marco normativo, siguiente, se va a hablar básicamente de la norma ISO, ¿no? La 45001, la versión 2018. Haciendo un poco de historia, en el 2014 sale un proyecto de comité. En el 2015 el proyecto sale de la norma internacional DIS, ¿no? En el 2016 sale un borrador de la norma internacional con un 28% que necesitaba modificarse. Y en el 2017 sale la posible publicación de la norma, ¿no? Y en el 2018 se oficializa esta. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, recordemos que es la ISO 45001, ¿no? Fue creada con el fin de establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mediante la identificación de los riesgos y el reconocimiento de las oportunidades en una empresa, ¿no? También recordar que la seguridad de los empleados es un tema muy importante, lleva una gran responsabilidad para la organización, ¿no? Siguiente. ¿Qué promueve la nueva ISO, la 45001, permite lo que es mejorar la seguridad y salud en el trabajo, asegurar la gestión de la seguridad y salud, se encuentra alineada con la dirección estratégica de la organización, mejorar la integración con otras normas de sistemas como son la ISO 9001, la 14001,
y las demás que existen, ¿no? Una gestión, aumentar la participación de la alta dirección, aumentar la conciencia y cultura de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. La estructura de alto nivel, ¿no? Como sabemos, antes fueron la OSA 18001, luego pasó a ser la ISO 45001, que tiene una estructura más amplia y más completa, ¿no? Consta de 10 cláusulas, empezando por el objetivo, referencias normativas, términos, contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, apoyo, organización, evaluación de desempeño y por último tenemos lo que es la mejora, ¿no? Siguiente, por favor. Beneficios de la ISO 45001. Como primer punto tenemos fácil integración con otras normas. Se puede integrar fácilmente con otras normas ISO, ¿no? Como ya se mencionó con la ISO 9001, la 14001, mejorando la imagen de una empresa, ¿no? Identifica los peligros y riesgos. Los accidentes son causados en la mayoría cuando existen riesgos y peligros latentes, ¿no? Como se ha visto en el video anterior. Reduce y elimina los riesgos. Una vez detectados los riesgos, la norma ISO 45001 ofrece la posibilidad de eliminarlos o minimizarlos. Esto posible es gracias a la implementación continua de todo el personal y su compromiso con la seguridad laboral, ¿no? Brinda un buen ambiente laboral. La calidez y la seguridad y la comunidad son aspectos muy importantes a la hora de generar un ambiente laboral. Mejora la imagen empresarial. Cuando la calidad de vida de los trabajadores mejora, también los resultados que ellos hacen, como por ejemplo lo que es la producción, ¿no? Y por último tenemos lo que es la mejora en la comunicación. Un dato importante, con la implementación de esta norma ISO se logró reducir más del 60% de los accidentes laborales existentes, ¿no? Siguiente, por favor. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué implementar la ISO 45001 en una organización? Básicamente hay varios puntos. Uno de ellos es, se reduce el absentismo laboral, ¿no? Como ya se mencionó, en la mayoría de las organizaciones esto se presenta en un mayor porcentaje. Por ejemplo, esto se puede evitar como la rotación de los turnos, la rotación de actividad de cada personal, ver dónde se encuentran más cómodos para su trabajo, ¿no? Con ello, la productividad va a aumentar, ya que un trabajador seguro es un trabajador eficaz, ¿no? Aumenta los beneficios económicos. Como ya se mencionó, a una mayor estabilidad el trabajador va a poder generar más ingresos para la compañía. Luego podríamos mencionar lo que es la reducción de la siniestralidad. Gracias a la planificación de la actividad preventiva, en la que se incluyen medidas específicas para cada uno de los riesgos que se identifican, ¿no? También las primas de los seguros van a ser inferiores al implementarse esta norma. Lo que es cultura prevencionista implica que toda la organización, a través de medidas de participación de sus empleados, se fomente, o sea, se involucren a ellos, ¿no? Y por último tenemos lo que es la mejora de la imagen de la marca de la empresa. Como su reputación frente a otras que no tengan implementada esta norma, ¿no? Y todo ello se puede resumir a manera, en una palabra, lo que es confianza. Implementar la ISO 45001 en una organización implica o significa tener confianza en sí misma. Siguiente, por favor. ¿Qué mejora nos trajo la ISO 45001
al respecto de la OSA 18001, la anterior norma, ¿no? La OSA 18001 tenía una estructura limitada, no incluía al personal externo, solamente era para personal interno. La ISO 45001 nos trae lo que es importancia del desarrollo del contexto de la organización. También aplica a pequeñas, medianas y grandes empresas. Es una norma que puede ser para todas las organizaciones, ¿no? Lo que es inclusión del personal interno y externo. Gestión de riesgo más efectiva. Registros de la gestión de indicadores para demostrar que se cumple con los objetivos, ¿no? Siguiente, por favor. Allá. Y por último, tenemos lo que es la mejora continua, ¿no? El ciclo PHBA. Empezamos con lo que es la planificación, el apoyo y la operación, que vendría a ser en el punto 2, lo que es hacer. El punto 3, verificar lo que es evaluación de desempeño. Y por último, actuar, donde se va a poder visualizar la mejora, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Fernando Crisóstomo. Siguiendo con la exposición, voy a hablar de lo que es conceptos y algunos tipos de riesgos. ¿Se me escucha? Disculpa. Sí. Ya, gracias. Lo que es conceptos sobre la ley de seguridad y trabajo, vamos a encontrar estos 4 que son muy importantes. Lo que es peligro, riesgo, incidente y accidente. Peligro. ¿Qué es peligro? Es una fuente o situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que suceda algo peligroso o la gravedad del daño que podría ocasionar dicho suceso. El incidente es el suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Y accidente es la lesión corporal, ya sea herida o enfermedad, tanto en el aspecto físico como psíquico. Acá tenemos 3, cómo podemos identificar con qué preguntas. En el incidente es qué podría suceder, en el peligro, por qué podría suceder, y en el riesgo, qué tan grave puede suceder. Con estas preguntas podemos identificar cuál de ellas se está hablando. Siguiente, por favor. Ahora, lo que es riesgos, vamos a hablar sobre 8 tipos de riesgos, donde voy a hablar yo de 2, y sus medidas de control. Riesgo físico se deben al intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que el organismo puede soportar, lo cual esta produce una enfermedad profesional. En estas las podemos clasificar como ruido, iluminación, carga térmica, bajas temperaturas y vibraciones. Siguiente, por favor. Lo que se va a ver a continuación es las medidas de control que se puedan tomar en lo que es ruido, plan de mantenimiento preventivo del generador, plan de rotación de turnos del personal, protectores auditivos, como también hemos visto lo que es en vibraciones, que puede ser realización de audiometrías para los trabajadores, establecer turnos de trabajo, rotaciones de puesto y descansar cada cierto número de horas de trabajo, para que esto disminuya pues la exposición. Y se recomienda en este sentido trabajar 2 horas y descansar media realizando otra actividad en lo que se refiere para vibraciones. Siguiente, por favor. Riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos son un conjunto de factores físicos que dan lugar a una lesión por la acción mecánica. Estas pueden ser como máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales, tanto sólidos como fluidos. Puede ser caídas de altura, caídas al mismo nivel, caídas de objeto, golpes o choques, o también puede ser por objeto, corte con algún objeto, proyección de partículas o atrapamientos o aplastamiento, como hemos visto en el video y en algunas imágenes. Siguiente.
Acá podemos ver algunas medidas de control, que es utilizar tu EPP, que es tu equipo de protección personal. También es importante inspeccionar las herramientas antes de utilizarlo, para que no haya ningún accidente. Otro sería que la herramienta tiene que utilizarse a lo que fue diseñado. No se puede utilizar para otra actividad. Tener cuidado con eso. Las protecciones deben estar correctamente colocadas. Eso también es importante. Y revisar periódicamente los equipos para comprobar si están en un buen estado. Como el ejemplo del arnés, que estuvo roto y podría haberse salvado. Siguiente, por favor. A continuación, con mi compañero. Buenas tardes, quien le habla es Diana Janampa. Los peligros químicos. Los peligros químicos son todas sustancias orgánicas y inorgánicas que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso se pueden incorporar al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor. Estas son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, son irritantes, corrosivos, tóxicos, asfixiantes. Siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Los riesgos, por ejemplo, pueden ser el incendio, explosión, reacciones químicas peligrosas, asfixias. Estas se incorporan al trabajador a través de la vía cutánea, respiratoria, vía digestiva. Siguiente. Ya. Acá tenemos algunos ejemplos de sustancias químicas. Por ejemplo, una propiedad tóxica puede ser irritante o corrosiva. Esta afecta a los pulmones, a la piel. Se puede dar, el tiempo en aparecer de esta afección tarda de unos minutos hasta varios días. ¿Cuál es este afecto? Inflamación, quemaduras. Y algunos ejemplos de estas sustancias es el amoníaco, el ácido sulfúrico, el óxido de nitrógeno, toda cáustica. Otro ejemplo puede ser por alergia, ¿no? Esta aparece frecuentemente en los pulmones y en la piel. Puede tardar de días a años en aparecer estos efectos, como enfermedades crónicas similares al asma. ¿Cuáles son estas sustancias? Tenemos, por ejemplo, el disociato de tolueno. También tenemos propiedades cancerígenas que afectan a los pulmones, vesícula, la piel. Tardan entre 10 a 40 años, cáncer al órgano o tejido, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ya sea el accionato, entre otros. Siguiente. Ya, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de las enfermedades como dermatitis por químicos, conjuntivitis, quemaduras por químicos, ¿no? Siguiente. Acá tenemos lo que pasó actualmente en Líbano. ¿Qué quiere decir? Todos ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? ¿Con qué cosa demostró esta causa? Se puede ver ahí en el video. Fueron 2.750 toneladas de nitrato de amoníaco que causó este accidente. Estas cantidades de este químico en sí son inflamables, ¿no? ¿En qué utilizan esta sustancia? En fertilizantes como agrícolas, también para crear explosivos. El nitrato de amoníaco es altamente explosivo cuando entra en contacto con el fuego y al hacer la explosión puede desprender gases tóxicos como óxido de nitrógeno y amoníaco. Porque supuestamente esto ocurrió porque ellos tenían esta sustancia almacenada desde el 2013. ¿Qué quiere decir? Que el almacenamiento que le han hecho no ha sido adecuado y no ha tenido mantenimiento. Por eso ocurrió esta desgracia. Siguiente. Ya, algunos métodos de control, ¿no? Siguiente. En primer lugar, tiene que haber una ventilación extractiva. ¿En qué consiste? Este es un sistema que capta los contaminantes en el punto de evitar la emisión y evita que los trabajadores puedan inhalar y estén en contacto de cualquier forma. Ejemplos, por ejemplo, una campana, conductos, un sistema purificador, ventiladores, motor, para estos polvos, ¿no? Siguiente. Ya, elementos de protección al personal. Los UPP que tienen que usar
Personal que trabaja con estas sustancias tiene que ser respectivo casco, protector facial. Siguiente. Ya. Siguiente. Bueno, unas botas. Siguiente. Calzado, ¿no? Pero también a veces puede ocurrir derrame. Y sobre todo la respiración, protección respiratoria, como filtros mecánicos, pacientes químicos y respiradores con filtros. Siguiente. Ya. También, en especial, tiene que ser otra medida de control, tiene que ser el lugar donde va a estar almacenado. Porque ya como se le mencionó lo que pasó en Líbano, pues justamente por el mal almacenamiento. Entonces, todas estas sustancias químicas necesitan ser conocidas, qué tipo de sustancia es, cómo se tiene que manejar. El almacén en el exterior tiene que haber una hoja de seguridad respectiva que me diga qué tipo de sustancia es y los métodos que no se deben hacer, ¿no? Cómo se debe manejar esta sustancia. Siguiente. Ahora le doy el paso a mi compañero. Buenas tardes. Comenzamos con ¿qué son los riesgos ergonómicos laborales? Pues estos son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido por el tipo de intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo. Hay que tener en cuenta que el sistema musculoesquelético es lo que nos proporciona estabilidad y el movimiento del cuerpo. Entre ellos lo conforman el esqueleto, los músculos, tendones, ligamentos, entre otros. Entonces, cuando una persona está expuesta a esto, en lo que va a hacer, cuando una persona normalmente realiza un trabajo, ¿no? Vendría a ser más que todo inflamaciones, y también lo que son los tendones se ven involucrados en esto, los nervios, entre otras cosas más. Siguiente, por favor. Pues para ello tenemos lo que son los factores de riesgo ergonómico. La Organización Mundial de la Salud lo caracteriza como los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades relacionadas con el trabajo de origen multicasual, ya que van a existir una serie de factores de riesgo laborales y no laborales, que sean la carga física, organización del trabajo, entre otros. Para ello mencionamos lo que son los principales factores de riesgo ergonómico. Entre ellos tenemos la generación de fuerzas, ¿no? Que va a ser más que todo segmentos articulares, ¿no? De gran intensidad, con frecuencia significativa. Por ejemplo, cuando se realiza lo que vendría a ser el uso de fuerza en las empresas, el momento de cargar o manipular cajas, en todo caso, de carga y descarga. En el segundo punto, lo que es la alta frecuencia de movimientos, son acciones que más que todo realizan con repetitividad, ¿no? Y que esto también va a llevar a que se degenere tal vez algún cartílago, entre otros. Por ejemplo, podemos tener acá que son acciones no imprescindibles en algunos casos, pero por la misma monotonía del trabajo, uno lo trata de repetir, ¿no? Ya se le hace costumbre. En lo que es la duración larga de exposición, más que todo es el tiempo, ¿no? Cuánto a veces una persona exige al cuerpo en lo largo que le toque trabajar, ¿no? No sé, a veces hay casos que llegan, lo normal vemos que son 8 horas, ¿no? Pero hay también personas, obreros, que trabajan 12 horas, de ser el caso. Entonces ellas sufren una mayor exposición a esto, ¿no? La ausencia de periodos de recuperación, más que todo es el reposo fisiológico, ¿no? Para que se recuperen las capacidades que uno tiene para posteriormente volver a retomar, ¿no? Las actividades. Por lo general vemos que hay personas que no hacen esto, no descansan por lo que nos sugieren, ¿no? 8 horas. Abusan de esto tal vez por ser jóvenes y luego tienen repercusiones más adelante. El estatismo postural, ¿no? Más que todo es cuando una persona puede trabajar, por ejemplo, de pie, o hay personas también que trabajan, en este caso, por ejemplo, ahora el trabajo remoto, ¿no? Estás en tu computadora sentado y no tienes una buena postura, o por así decirlo, no sabes sentarte en una silla. Entonces, para ello, por ejemplo, a veces hemos visto que nos sugieren, ¿no? Estirar las piernas o flexionar las rodillas o pararse un rato y también hacer pequeñas flexiones, ¿no? Con las manos. En lo otro vendría a ser lo que son la exposición a vibraciones, sea vibraciones en el cuerpo entero,
o gran parte, ¿no? Que esta va a descansar en una superficie vibrante en algunos casos. Y otros factores físico-mecánicos vendría a ser la compresión nerviosa tal vez localizada, generada en posturas prolongadas. Cuando una persona no está tanto tiempo en la misma posición, se les suele dar calambre, ¿no? Y otras personas, por el contrario, tienen más sensibilidad al frío o al calor, entre otras cosas. Siguiente. Los tipos de riesgos tenemos, como hemos mencionado algunos, el levantamiento manual, ¿no?, de carga, el transporte, el empuje o tracción también, y el uso intensivo, ¿no?, de extremidades superiores, así como las inferiores. Cuando las personas trabajan en una panadería, o las personas también que trabajan en oficina, entre otros. El uso de ordenador, que hoy en día se ve con mayor intensidad, ¿no? Y el levantamiento o manipulación de personas también. Entonces, con ello tenemos acá, ¿qué es un peligro ergonómico? Un peligro ergonómico es una condición de trabajo que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Siguiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso, ese es un trabajo que se extrajo de la Universidad de Chile, donde ellos muestran, por ejemplo, este ambiente en una panadería, pastelería también, donde vemos cómo sus trabajadores usan lo que son las extremidades superiores con mayor frecuencia, así también como es el traslado, la carga, descarga, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cuáles son los principales factores de riesgos identificados en los oficios y tareas más relevantes encontradas en este rubro. Pues presentan una alta frecuencia de identificación del factor de riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Y también lo que vendría a ser relacionado al trabajo de extremidad superior, manipulación de carga, elevación, descenso individual y transporte. Más que todo, estas personas se ven, ¿no?, afectos a estos tipos de exposición. Siguiente. ¿Cuáles son las medidas preventivas para este rubro en todo caso? Entonces, por ejemplo, lo que nos recomienda este estudio es la identificación de factores ergonómicos y un mapeo de riesgos y establecimientos de prioridades. Realizar la capacitación, ¿no?, en relación al autocuidado del trabajador. La implementación de estrategias preventivas para líderes de la organización, para que estos sepan dar el mensaje, ¿no?, a sus trabajadores. La gestión en salud, basada en la implementación de estrategias para la vigilancia de salud, técnicas de herramientas y organización de trabajo, y rediseñar el lugar de trabajo, ¿no?, también para que el ambiente laboral sea adecuado y estas personas tampoco no tengan ese problema. Siguiente. El otro punto es, ¿qué son los riesgos ergonómicos eléctricos? Pues esto va a referir a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, ya que esta puede resultar de un peligro para la integridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los principales factores que van a intervenir en un accidente eléctrico, sea la intensidad de corriente, la tensión de corriente, la frecuencia de corriente, la resistencia corporal, la duración de corriente y la trayectoria de la corriente. Siguiente. Estos son los efectos según el paso de la corriente, según los miliamperios que uno podría estar expuesto, ¿no?, ya sea por electrización o electrocución. Entonces vemos, por ejemplo, el grado de peligrosidad, que nos arroja intensidades no peligrosas cuando una persona está expuesta de 1 a 8 miliamperios. Los efectos no son considerables, ¿no?, a diferencia cuando una persona está expuesta de 8 a 15, por ejemplo, va a tener un shock doloroso, una pérdida de control de los músculos afectados. Cuando está expuesto de 15 a 25 miliamperios, vendría a ser también una pérdida de control muscular y no se puede soltar, ¿no?, el conductor agarrado de la mano. El otro vendría a ser de 25 a 50 miliamperios. También es un shock doloroso, fuertes contracciones musculares y la dificultad para respirar. Cuando una persona está expuesta de 50 a 100, puede causar fibrilación ventricular. Lo que vendría a ser lo altamente peligroso vendría a ser de 100 a 200, causa fibrilación ventricular, y 200 a más, fuertes contracciones musculares, quemaduras graves y paro cardíaco, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo prevenir el accidente eléctrico?
Entonces, lo que nos sugieren, por ejemplo, es señalizar la zona de trabajo, ¿no? Y los lugares también donde se encuentran estos, para que la persona no esté muy expuesta. Lo otro vendría a ser considerar todo circuito como energizado. Y posteriormente también ver, ¿no? Chequear todos ellos. Verificar el estado de las tierras, que también es una manera de salvaguardarnos la vida. La capacitación del personal, constantemente, ¿no? Darles charlas a estos y saber llegar, ¿no? Para que ellos también puedan darles en este caso al supervisor, las deficiencias o los posibles circuitos que ellos vean que están deplorables para que así puedan tomar solución ahí. Y el equipo de protección aislante, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Por ejemplo, el casco, los guantes, un mameluco tal vez, entre otros. Siguiente. Y eso sería todo. Gracias. Quiero contarles algo acerca de un accidente que tuvo un gran impacto en mi vida. En mi pueblo, un andamista llamado Joe trabajaba en una obra en construcción a 10 metros del suelo cuando sonó su teléfono portátil. Dejó de hacer lo que estaba haciendo para atenderlo. Hello, love, what's up? Este es un acto peligroso en sí mismo cuando se está en un andamio, sobre todo porque estaba aflojando las juntas de una barandilla y aún no había abrochado su arnés. No era el lugar más seguro para atender una llamada. The egg gasket? Oh, you're kidding me. Esa fue la primera mala decisión que tomó Joe. Podría haber dejado el teléfono en su casillero o apagarlo y revisar los mensajes en un descanso, pero no lo hizo. Well, what's it gonna cost? Decidió ignorar una regla de seguridad importante que su supervisor le había recordado esa misma mañana. Mobile phones. Do not answer your mobile phone while on the scaffold. Move to a safe place of work so you can answer the phone. How much? No le dieron buenas noticias por teléfono, pero tampoco era algo urgente. Y mientras más se distraía, más se acercaba a la barandilla que ya había aflojado a medias. Get another quote. De repente vio a su supervisor al otro lado de la obra, colgó y siguió trabajando. Su acción peligrosa fue solo una de las 2 millones de acciones inseguras en las que no ocurre nada más. Si solo hubiera ocurrido eso. Por suerte para Joe, o por desgracia como resultó ser, llamaron a su supervisor a último momento y él siguió hablando por teléfono. Okay, but I shouldn't be on the mobile up here. Lo que realmente pasó fue que el compañero de Joe, Darren, estaba en el andamio y se arrimó para pasarlo. Darren se apoyó en la barandilla, pero Joe recordó de repente que la había aflojado. Darren regañó un poco a Joe y debería haber informado del incidente como un conato, pero eran buenos compañeros y no había ocurrido nunca antes. Fue uno de los 240.000 conatos de accidente que no pasan de allí, del tipo que todos hemos tenido alguna vez en nuestras vidas. Solo que no ocurrió así. Darren y Joe eran buenos amigos y trabajaban juntos desde hacía años. Pero la confianza genera autocomplacencia. Por suerte, la reacción rápida de Joe salvó a Darren de caer del andamio cuando se soltó la barandilla. Se mantuvo lo suficientemente firme de un lado y Joe pudo sostener a Darren, que cayó de rodillas. Fue una herida leve, una de las 20.000 que no pasan a mayores. Recibió primeros auxilios, le pusieron una tirita y su amigo quedó aliviado porque se dio cuenta de que todo había ocurrido por su culpa, pero estaba demasiado avergonzado como para informárselo a su supervisor. Pero Joe no se salió con la suya. El supervisor se enteró del incidente y llevó a cabo una investigación.
El supervisor reprendió a Joe y le advirtió que dejaba constancia de su acción peligrosa. No se toleraría ningún otro incumplimiento de las normas de seguridad. Well, it will be recorded and it will last on your record for 6 months. Darren, I understand that you had... Con 3 niños y un bebé que mantener, Joe no podía darse el lujo de perder su trabajo. Y además de la lesión leve de Darren y de la advertencia para su comportamiento futuro, el resultado del accidente fue mínimo. Al menos lo habría sido, pero la historia no termina así. Esto es lo que verdaderamente sucedió ese día. Joe sí atendió una llamada mientras aflojaba las juntas de la barandilla. Estuvo a punto de colgar cuando vio a su supervisor. Y Darren lo apresuró. Pero a Darren no le pasó nada. El 85% de los accidentes graves se podría evitar con la ayuda de la persona que termina lastimada. Pero Joe no vio el riesgo de aflojar las juntas de la barandilla sin estar sujeto a su arnés. No se dio cuenta de que él mismo corría peligro de sufrir un accidente. No pensó en el riesgo al atender el teléfono estando en una situación peligrosa, por lo que no hubo manera de prevenir lo que sucedió después. Just see if you can knock him down. Joe se fracturó las 2 piernas y la pelvis y sufrió daños graves en la columna. Pero después de varios meses en el hospital, los médicos lograron que mejorara. Sobrevivió a una caída horrenda, pero pagó caras las consecuencias. Además de todas las lesiones que lo dejaron inválido de por vida, perdió su fuente de ingresos, su libertad y ni siquiera tuvo derecho a una indemnización. En la demanda por daños, se declaró que Joe había incumplido sus obligaciones como trabajador. Se había arriesgado y había puesto en riesgo a otras personas al trabajar de forma peligrosa, a pesar de tener instrucciones de seguridad claras que había firmado la mañana del accidente. La mala decisión de hablar por teléfono mientras trabajaba arruinó su vida, la de su esposa y la de sus hijos, quienes tendrán que vivir de la asistencia social en el futuro. Los gastos médicos de su accidente fueron de miles de dólares y los gastos por movilidad siguen aumentando. Si hubiera continuado trabajando como andamista durante el resto de su vida activa, habría ganado más de 2 millones de dólares. ¿Y el gasto por prevenir el accidente? Gratis. La empresa de Joe no tuvo que indemnizarlo debido a su comportamiento imprudente. Se declaró que SGV era una de las empresas más seguras en la industria de la construcción y que capacitaba a sus empleados según los estándares más altos. Se había realizado una evaluación de riesgo adecuada y se había dado una charla de seguridad donde se mencionó que no hay que hablar por teléfono mientras se trabaja. Aún así, la empresa tuvo que pagar una suma récord en indemnizaciones. ¿Y saben por qué? El accidente de Joe ocurrió exactamente como lo he descrito. Aflojó la junta de la barandilla de seguridad, se detuvo para hablar por teléfono. Darren intentó apurarlo. Joe se distrajo un poco y se olvidó de que había aflojado la barandilla. Cuando se cayó del andamio lo escuché gritar. Miré hacia arriba y fue lo último que vi. Saben, morí instantáneamente cuando la tabla que Joe sostenía voló más allá de la valla de seguridad y me golpeó en la cabeza. Así que los gastos por las lesiones de Joe no fueron nada comparados con los míos. Tengo hijos que crecerán sin su madre y un marido que se las tendrá que arreglar sin mí. Sé lo que están pensando, que tuve la mala suerte de estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Unos segundos más tarde, la tabla habría golpeado el suelo. Unos segundos antes, yo habría resultado ilesa. La verdad es que los pocos segundos que me costaron la vida fueron los pocos segundos que tardó Joe en contestar su llamada. Esa única acción peligrosa puso en marcha la apuesta que sigue a toda acción peligrosa, sin importar si estamos en el trabajo, en el coche o en nuestras casas. El resultado de esa apuesta puede cambiar sus vidas para siempre,
Así que lo mejor es no jugar. Le damos las gracias por su atención y esperemos que puedan reclamar los derechos y sobre todo que muchas veces no ocurre porque por una incapacidad, o sea, porque la empresa no ha tomado las condiciones adecuadas, sino que muchas veces es por el acto inseguro de las personas. Como ya se mencionó en el caso de Joe, no solo la deuda de esta uno, sino a terceros que jamás se lo esperan, ¿no? Puede ser desde de una lesión simple hasta la muerte, como dice bien el video. Gracias por su atención. Sí, gracias a todos por estar presentes aquí en esta capacitación y por darnos un poco de su tiempo, ¿no? Les deseamos un buen día y bueno, muchas gracias a todos. Recording has stopped.